requiere primero un momento de análisis, ¿no? Requiere un momento de pararnos y preguntarnos qué es lo que estamos por hacer, a dónde tenemos que llegar. Son esas preguntas que uno se tiene que hacer, aunque parecen obvias, ¿no? Parecen tal vez hasta bobas, esas preguntas nos van a ayudar a organizarnos nosotros, a estructurarnos, de modo de enfocarnos y poder saber a dónde tenemos que dirigirnos, desde dónde vamos a partir, qué herramientas contamos, ¿sí? Con qué herramientas contamos y hacia dónde tenemos que llegar. Eso nos permite armarnos una estructura mental y después, obviamente, si tenemos papel y lápiz, en ese momento podemos expresarla de forma escrita. Pero acá lo que tenemos que hacer siempre es, primero, yo les digo siempre, lean bien el enunciado, ¿no? Lean bien lo que plantea el problema, qué es lo que pide, si pide algún método, ¿no? Si les da alguna indicación al respecto, y luego prestar atención a la geometría, prestar atención a lo que tenemos como dato, que eso sí nos va a ayudar, obviamente, a la resolución. Entonces, denme un segundo que admito. Lo que vamos a hacer es leer el enunciado, ¿no? Vamos a leer el enunciado, que dice así: el brazo de una grúa debe sostener un peso de 5 kilonewton mediante un cable que pasará por las poleas A y D. ¿Bien? Tenemos un brazo, no vemos la grúa, pero sí una parte, ahí tenemos un corte, ¿no? Que nos indica que pertenece es un brazo que pertenece a alguna grúa. Entonces, y vemos el peso, sí lo tenemos como dato al peso. Y nos dice que pasa por dos poleas simples. Ya tenemos datos, también nos dan los diámetros, vamos a ver si nos sirven para algo o no. Y luego, ¿qué más? Tenemos las barras FD y CD, las barras donde está colocada la polea D, ¿no? Y nos dice que nos da la longitud de estas barras. El problema pide calcular la fuerza a la que están sometidas las barras HF. Miro dónde está la barra HF, es esta, bien, la barra HF, la barra HG es esta barra con respecto a la estructura, es una barra vertical, ¿no? Si miramos la estructura, el brazo, lo acostamos, sería una barra vertical para poder entenderlo. Y la barra GI, paralela a la barra HF. Bien. Esas son las tres barras que me pide el problema determinar. El esfuerzo, ¿no? ¿Qué fuerzas se producen en esas barras? Y luego dice indicar si se encuentran bajo tracción o compresión. Si las barras comprimen o si las barras traccionan. Bien, ya ahí, suponiendo que leí varias veces el problema, ya tengo el foco puesto en tres barras. Bien, entonces la pregunta que me voy a hacer: ¿qué método conozco para encontrar las fuerzas en esas barras? ¿Qué método conocen? Las secciones. Método de secciones de los o método ¿cómo? ¿Alguien dijo algo? ¿Escuché nudos por ahí? Sí, profe, yo dije método de los nudos. Bien. Bueno, tenemos dos métodos, método de secciones y método de los nudos. Hay uno de ellos que no puedo aplicar en este caso. Entonces, ahí tenemos ya la primera diferencia que tenemos que saber reconocer. Si no sabemos reconocer esa diferencia, entonces podemos trabarnos, ¿no? Porque ¿cuál de esos dos métodos no podría aplicar? El método de secciones no se puede aplicar o no. A ver, ¿cuál de los dos me dicen? ¿O cuál de ellos aplicarían ustedes? El de las secciones, profe, porque son tres barras. Puedes cortar la estructura. Ese aplicamos. Sí, ya yo pensé aplicar ese, no me sale igual, pero bueno. Es correcto lo que decís. Tenemos que aplicar el método de las secciones. Bien.
Entonces, ¿por qué método de los nudos? Profe. Sí, ¿Y por qué? O sea, si nosotros cortamos esas tres barras, de igual manera tenemos una cuerda que sostiene por arriba. ¿No importa eso? Eso es lo que me confunde a mí. ese va a ser nuestro dato. Ese va a ser nuestro dato. Fíjese lo que vamos a hacer. No puedo aplicar el método de los nudos, ¿no? Porque tendría que arrancar desde muy lejos, desde donde está aplicada la fuerza, tal vez en la polea en A, para poder conocer la fuerza en esas dos barras C, A y BA, para ir avanzando. Pero cuando llegue a alguno de los nudos, ¿sí? Me voy a quedar con incógnitas. ¿Sí? Cuando llegue al nudo C, por ejemplo, ¿sí? Voy a tener ahí 5 barras y 4 incógnitas. Ya ahí empiezo a trabarme. No podría aplicar el método de los nudos. ¿Sí? El método de las secciones me permite, vamos a decir, simplificar. ¿Sí? Conociendo las direcciones de esas 3 barras, el método de las secciones me permite simplificar y calcular directamente las fuerzas en esas barras sin tener que venir desde algún punto arrastrando los resultados. ¿Me siguen? ¿Me explico en lo que digo? Sí, profe, sí. Entonces, vamos a aplicar el método de las secciones. Y recuerden, ¿en qué consistía? Alguien dijo consiste en cortar las 3 barras incógnitas, ¿sí? Con una sección S, ¿sí? Con una sección cualquier arbitraria S, corto esas 3 barras, HF, ¿sí? HG y GI. Perfecto, ya las corté, ya tengo identificadas las barras. Paso siguiente, ¿qué harían? Elegir una sección. Eso me divide la figura en una sección S1 y en una sección S2. ¿Con cuál trabajarían ustedes? S2, o el S1 no tiene ningún tipo de dato, tipo, no sirve. La S1. Claro. La S1 no tengo información, no tengo datos. Bien. Por lo tanto, la conveniente es la sección S2. Entonces vamos a hacernos rápidamente acá un gráfico así a mano alzada. Profe, una pregunta, pero la fuerza del cable, ¿ese no se puede transmitir por las poleas hasta el cable, digamos, y usarlo como dato en la S1? Sí, ya vamos a llegar a eso. Ahora llegamos. Eso es lo que yo quiero que ustedes vayan interpretando y vayan viendo. ¿Sí? Vamos a realizarnos el diagrama de cuerpo en libertad y ahí vamos a ver quiénes aparecen. ¿Sí? Entonces tenemos la barra HF, la barra HG, ¿sí? Y la barra GI. Vamos a ponerle nombres I, G, H y la barra HF. Tenemos todas las barritas. Bien. Bueno, vamos a dibujar esta para simplemente tener una guía. ¿Sí? ¿Y qué tenemos? Vamos a dibujar esta. ¿Sí? Esta. Y ahí paremos porque vamos a dibujar la polea en este lugar. Ustedes van a entender el gráfico. La polea en A. Y el peso. ¿Sí? Ahí tenemos un esquema. ¿Sí? Vamos a hacer todo así. Bien, ¿se entiende el gráfico? Sí, profe. Bien, perfecto. Ya tengo mis 3 barras. La barra HF, la barra HG y la barra HI. Dijimos que vamos a trabajar con la sección S2. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cortar. Ahí tenemos parte del diagrama de cuerpo en libertad. No está completo. ¿No? No está completo porque vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a borrar esta y esta. Vamos a hacer así. Y vamos a colocar, dijimos, en lugar, hemos roto el equilibrio. Entonces ahora lo que vamos a hacer es restituir el equilibrio en esa estructura, ¿sí? Mediante la colocación de las fuerzas en las barras que nosotros queremos conocer. Vamos a colocar la fuerza que reemplaza la barra HF, la fuerza que reemplaza a la barra HG y la fuerza, esto también lo voy a borrar, que reemplaza a la barra IG. Entonces esta la llamaremos FIG, FHG y esta FHF. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ¿está completa la estructura? ¿Tenemos todo el diagrama del cuerpo en libertad completo? ¿Qué creen ustedes? Nadie responde nada. Hay que armar, profe, hay que armar la fuerza de los, ¿cómo es? Del peso, digamos, ponerlo en las poleas o algo así. Bueno, ahí está. El peso, sí señor. Nos está faltando una fuerza más. Y es la fuerza en la cuerda o en el cable, ¿sí? Del otro lado, porque yo tengo de un lado el peso, ¿sí? Implícitamente, acá todo este elemento tiene un peso, ¿no? Y está representado a través de la fuerza W en este lado, pero del otro lado también tengo un cable y ese peso se transmite a lo largo de todo ese cable. Por lo tanto, fíjense lo siguiente, como son poleas simples, ¿qué quiere decir que son poleas simples? Quiere decir que el esfuerzo que yo hago de un lado es el mismo que lo que yo tengo en el otro lado de la polea o en el otro tramo del cable. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Entonces, vamos a borrar acá. ¿Sí? Y colocamos la fuerza. ¿Sí? Ustedes saben, al ser polea simple, que si este W equivale a 5 kilonewtons se ejerce de este lado, acá ¿qué voy a tener? 5 kilonewtons. Lo mismo. Y de este lado, También 5 kilonewtons. 5. por equilibrio, tengo lo mismo. Y al ser otra polea simple, ¿cuánto vale esta fuerza? 5 5 kilonewtons. Vale lo mismo, 5 kilonewtons. Y ya tengo mi sistema. Obviamente, esta fuerza es la que yo necesito, no estas, no la de los cables. Eso simplemente lo utilicé para explicar lo que sucede, ¿se entiende? Para poder llegar a colocar esta fuerza de 5 kilonewtons en este lado. ¿Me expliqué? Sí, profe. Porque acá yo tengo el cable, ahora vuelvo a colocar el cable y me olvido de las fuerzas en esos tramos. Era simplemente para decir cómo se transmite el peso a lo largo del cable cuando tenemos esas poleas simples. Bueno, ahora sí tengo mi diagrama de cuerpo en libertad completo. ¿Bien? Y me está faltando un dato por si quiero, ¿no? Yo tengo un ángulo acá, que ese ángulo me va a servir de mucha ayuda, ¿no? Tengo 35 grados, tengo las longitudes, ¿sí? Me dice que la longitud en este sentido vale 1,2, ¿bien? Y la distancia a la polea o al cable desde este punto
vale 1,5 metros. Bien, y tengo que cada barra en esta dirección vale 1,2 metros. ¿Sí? Es decir, son cuadrados. A ver que admito, disculpen. Ahí está. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Ya tenemos el diagrama de cuerpo en libertad. También el problema me da el dato de esta altura. Tengo este dato, tengo esta altura y el radio de la polea, que en conjunto me hacen 1,5 metros. Yo puedo resolver directamente cada barra incógnita con todo lo que tengo. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Bueno, finalmente, ¿qué harían? Ya tengo todo lo que hace falta. Ahora, ¿qué necesito? Vamos a calcular una, no lo vamos a hacer todo, ¿sí? Pero simplemente quería plantearlo para que podamos entender bien el método método de secciones. Bueno, ya tengo todo lo que hace falta. Ahora, ¿qué harían ustedes? Vamos a calcular una de las barras. Hemos supuesto los sentidos, no los conozco realmente. Los voy a obtener el verdadero sentido ahora con la resolución. ¿Qué harían ustedes para encontrar una barra? ¿Cuál elegirían? El G, por ejemplo. Punto G. ¿Para encontrar qué barra? Para encontrar la de HF. La barra HF. Entonces vamos a determinar HF. ¿Sí? La fuerza en la barra HF. Entonces, alguien dijo por ahí, tomamos momento con respecto al punto G. ¿Sí? Por lo tanto, se me anularán los momentos de HG y el momento de IG, o las fuerzas en IG y la fuerza FHG. Bueno, ayúdenme a plantear la ecuación entonces. Momento en G igual a 0. Recuerden que estamos equilibrando, ¿sí? Calculando la fuerza que se produce en esa barra, ¿bien? Que tiene que equilibrar a la acción de todo el sistema. En eso consiste. ¿Cómo se plantea el momento en ese punto G? ¿Qué es lo que tiene? Sabemos que tenemos la distancia, que es 1,2 metros. ¿Sí? Claro, nuestra fuerza incógnita por la distancia, que serían 1,2 metros, la distancia perpendicular al punto. Bueno, entonces, tenemos acá el punto G, ¿verdad? ¿Sí? Este es nuestro punto G. A ver, voy a cambiar el color, así. Entonces, la distancia de nuestra fuerza es esta. ¿Sí? Esa es la distancia de nuestra fuerza incógnita, que vale 1,2, ¿no? Tenemos la distancia de una de las fuerzas, ¿sí? Esa es otra distancia, 1,2 más 1,5, y habrá que calcular la distancia ¿sí? Esa distancia a la fuerza W. Si trabajo con la fuerza W o bien si quiero conocer la distancia a sus proyecciones. Todo depende de con quién voy a trabajar. ¿Trabajo con sus proyecciones o trabajo con la fuerza? ¿Bien? Bueno, si planteamos la ecuación de momento con respecto al punto G, ¿qué tenemos? Vamos a poner la fuerza, el peso. Vamos a empezar por el peso. Produce un momento horario. ¿Sí? Un momento horario por la distancia D, que no la conozco todavía, ¿sí? Pero que se puede llegar a determinar. ¿Por qué? Porque conozco los ángulos, conozco la distancia, yo puedo encontrar esa distancia horizontal, esta distancia horizontal. Yo puedo llegar a calcular.
Bueno, ¿qué más tenemos? W por D. Vamos, díctenme. ¿Quién más produce momento con respecto a G? Los 5 kilonewton ¿Momento horario o antihorario? sería horario. A ver. Antihorario. Entonces serán menos 5 por 2,7. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y quién más produce momento? Menos la fuerza FHF. ¿Por qué distancia? Por la distancia de la barra, que vale 1,2. Igual a 0. Y de acá yo despejo la fuerza FHF para obtener el momento. Perdón, para obtener su valor. ¿Se entiende? ¿Lo plantearon así los que lo hicieron? Sí. Sí, profe, ya entiendo. Bien. ¿Qué dudas tienen ahí? Profe, ¿DA no interviene? ¿Cómo? ¿La tensión de A no interviene? La tensión de A no interviene ahí. Perfecto, gracias. ¿Por qué no interviene? No se queden con que, bueno, me dijo que no. ¿Por qué no interviene? ¿Cuál, profe? ¿Cuál? Las fuerzas en el cable DA. Que se anulan. Sí, ¿ah? Son iguales y opuestas. No, porque De la- toda esa fuerza se transmite a lo largo del cable. El peso se transmite a lo largo de todo el cable y en realidad la fuerza que a mí me está interesando es cuando yo corto el cable acá, ¿sí? Cuando yo corto el cable acá, ¿y qué fuerza aparece? Porque recuerden que yo estoy, vamos a decir, tironeando desde el cable. Si bien aplico un peso en la punta, pero por la reacción donde está agarrado el cable en el otro extremo, se van a producir dos fuerzas. ¿Se entiende? Por eso tengo dos fuerzas. Una que actúa desde la polea D para abajo y la otra que es el peso del cable. ¿Se entiende? Imagínense cómo trabaja una polea. ¿Me explico? Sería erróneo considerar otras fuerzas, además de esas dos, considerar las fuerzas aquí, ¿no? Sería erróneo considerar esas dos fuerzas. Eso es simplemente un análisis, depende de dónde yo me ubique, qué fuerzas quiero calcular, es el análisis que voy a hacer. Si yo quisiera conocer las fuerzas en estas barras, ahí sí yo voy a descomponer la fuerza en este tramo, ¿sí? Y la fuerza en este tramo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, de acá despejan ustedes, esperen un segundo que admito, de acá ustedes despejan la fuerza FH. ¿Sí? Y cuando obtengan el resultado, verán si es positiva, si es negativa. ¿Sí? A ver, determinémosla para poder encontrar el sentido. Perdón, si comprime o si tracciona. Bueno, ¿alguien tiene duda cómo se calcula esa distancia de esta? No, profe. Simple, tenemos El tenemos 1,75 que ya tenemos y esa, la barra formaría parte de la hipotenusa y tenemos el ángulo, cómo calcular el cateto adyacente que sería parte de la distancia. exactamente, es jugar un poquito con la geometría, nada más. Eso ya no es parte del método en sí, ¿no? El método era esto, determinar el momento, hacer el diagrama de cuerpo en libertad y determinar las fuerzas actuantes. ¿Se entiende? Entonces, eso es parte del método. Esto es ya jugar con geometría, que no vamos a perder el tiempo porque no es parte de lo que ustedes, de lo que les enseñamos. Ya es algo que deberíamos saber, cómo calcular un cateto, un ángulo, cuando tenemos
triángulos y geometría. ¿Bien? Bueno, y así, planteemos la otra ecuación. Vamos a plantear una ecuación más. ¿Sí? Suponiendo que ya encontramos F de HF, ¿qué otra fuerza podrían encontrar? Ahora sería GI. G y G, bien, o GI, perfecto. Entonces tomamos momento en dónde? En H. Momento en H. Hacemos sumatoria de momentos en H igual a 0 y planteamos de nuevo la ecuación. Con respecto a H, vamos a tener ahora otra distancia, ¿no? Vamos a tener esta distancia. ¿Sí? Conforme voy cambiando el punto, recuerden, voy cambiando la distancia. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿no? Bueno, será el peso por esa distancia, vamos a llamarle D2 o D1, ¿no? Una distancia de 1. ¿Sí? ¿Quién más produce momento? Produce los 5 kilonewton, más o menos 5 kilonewton por la distancia de 1,5. ¿Sí? ¿Y qué fuerza? Incógnita, la fuerza F y G, y produce un momento horario. Entonces, F y G por 1,2 igual a 0. Y vuelvo a despejar de ahí la fuerza F y G. Y así hacemos con la otra fuerza, F de HG, para encontrar FHG. Ahora sí podemos plantear, porque ya conocemos, ya encontramos el valor de las otras dos fuerzas, nos queda una sola incógnita. Planteamos una ecuación más de momento, ¿no? Y elegimos un punto. Podemos elegir para encontrar esa fuerza, a ver, un punto donde no se anule el punto F, tal vez, ¿no? Si planteamos, esa es mi propuesta, en el punto F, ustedes pueden elegir otro punto. Si yo planteo momento con respecto al punto F, ¿sí? Igual a 0, ¿qué voy a tener? Se me anula el momento de la fuerza FHF, ¿sí? Y me quedan los momentos que produce el peso por la distancia a ese punto. Se muteó, profe. Apreté sin querer el micrófono. Entonces, estaba planteando la ecuación, ¿no? El momento de la fuerza del peso por la distancia de 2, ¿sí? El momento de los 5 kilonewton por la distancia desde la fuerza a la barra o al nudo F, ¿sí? Y es 1,5. ¿Qué más tenemos? El momento de la fuerza HG, ¿sí? Es un momento horario, ¿sí? F, HG, por la distancia de 1,2, esta distancia, ¿no? Esa distancia, 1,2. ¿Ah? Por 1,2. ¿Y quién más produce momento? Me produce momento también F y G, que la acabo de encontrar. ¿Sí? Y G produce un momento horario, por lo tanto F y G por 1,2 también, porque es la distancia perpendicular a la barra. ¿Sí? Y ahí tenemos 1,2. Nadie más produce momento, entonces ahora sí puedo despejar FHG y determinar cada una de ellas si comprime o tracciona. Bien, se lo anoto acá como para recordar, ¿no? Si tenemos dos nudos, ¿no? Un nudo A y un nudo B, y encontramos la fuerza
en el nudo A, lo voy a hacer de otro color. ¿Sí? Si encontramos que la fuerza apunta hacia el nudo, ¿qué significaba eso? Estaba con presión. Que estaba en compresión y por lo tanto por acción y reacción en el otro nudo también tenía que concurrir al nudo. Bien, eso era compresión. ¿Sí? La barra está en compresión. Ahí usted puede decir, no, profe, pero ahí es una aparente tracción. No lo es una aparente, pero no es tracción, es compresión. Quiere decir que la barra está siendo comprimida y está oponiendo una fuerza igual y de sentido contrario. Y en el caso al revés, si nosotros tenemos una situación similar, donde la fuerza en la barra esta vez se aleja del nudo, ¿sí? Quiere decir que la barra se encuentra en tracción. ¿Sí? La acción externa es una tracción, por lo tanto la barra como tiene que reaccionar con una fuerza igual y de sentido contrario. ¿Sí? Se opone al esfuerzo externo aplicado. Eso que ustedes ven ahí como una aparente compresión, la barra está siendo traccionada. Su reacción, ¿sí? Tiene que oponerse, se opone, no quiere ser traccionada la barra. ¿Me expliqué? Sí, profe. ¿Alguna duda con respecto a esto? Después ustedes, bueno, verifiquen esto que acabamos de hacer, calculan las distancias, jueguen un poco ahí con la geometría y calculan las distancias. ¿Sí? Profe, una consulta. ¿Sí? Para calcular la distancia de 2 sería el mismo análisis que con las otras dos distancias. Claro, exactamente. Sí, sí. Listo. Recuerden que a ustedes le dan el ángulo de 35 grados. Eso le permite a ustedes armar triángulos, ¿no? Quizás no tengan las barras en esos triángulos, pero sí tienen las distancias que pueden ustedes ir armando y por lo tanto construyendo esos triángulos para encontrar la distancia que están necesitando. ¿Se entiende? Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda más? ¿No hay más dudas? No, profe. Creo que no. Con este Bueno. ejercicio, no. No sé, a ver, ¿qué más les puedo decir? Como para ayudarle, ¿no? Si ustedes quieren conocer, por ejemplo, esta distancia, la primera que vimos, ¿no? Esta distancia D, y de ahí partan para todas las demás el mismo análisis, es lo que les quiero decir, ¿no? ¿Qué hacen? Tienen este ángulo, ¿verdad? El dato es este, pero ustedes trasladan ese ángulo acá, ¿bien? Conocen esta distancia, los 1,75, ¿sí? Conociendo esa distancia, conociendo el ángulo, ustedes se arman este triangulito, ¿bien? Ustedes se arman este triángulo, ¿sí? Con ese ángulo, y de ahí pueden empezar a partir, ¿no? ¿Por qué? Porque conocen este lado del reticulado, este lado, ¿bien? Y pueden empezar a construir para encontrar justamente esta distancia. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Y ahí obtienen la distancia total. Bueno, ese mismo análisis trasládenlo para encontrar la distancia de 1, la distancia de 2, o con respecto a cualquier punto que ustedes quieran tomar. Un momento. Bueno, vamos a otro ejemplo que me consultaron. A ver si lo tengo acá. Ese ejercicio, ¿qué dice? Esto es de equilibrio, ¿no? Creo que es también parte del trabajo práctico. 4 del trabajo práctico 4. Bueno, dice, el brazo de 10 libra-pie, ¿no? Perdón, el brazo de 10 pies, ¿sí? El brazo de 10 pies
está sometido a una fuerza de 840 libra-pie. ¿Sí? Eso es unidad de momento. Está sometido, no, perdón, libra fuerza, unidad de fuerza. Perdón, estoy hablando cualquier cosa. Esperen que admito gente. Está sometido a una fuerza de 840 libras fuerzas, como se muestra en la figura. Determine la tensión de cada cable y la reacción en la rótula. ¿Sí? Tenemos ese sistema conformado por una barra articulada en A mediante una rótula, dice. Acá ustedes ya, el problema le está diciendo qué tipo de vínculo tienen en A. Una rótula, ¿sí? Solicitada esa barra en el extremo C por una fuerza de 840 libras, fuerza, y en el punto B tienen dos cables, BE y BD. El problema pide determine la tensión en cada cable. Vamos a ir colocando, entonces me pide determinar la fuerza en el cable FBD y la fuerza en el cable FBD es esta y esta es FBE. ¿Sí? Esto es E. Y obviamente ustedes se tienen que hacer el diagrama de cuerpo en libertad. Nosotros vamos a ir colocando las fuerzas acá, ¿no? Me dice que esto es una rótula. Por lo tanto, acá sabemos que una rótula tiene tres condiciones de vínculo, no presenta momento de reacción, ¿sí? Entonces las fuerzas a determinar están dadas en esta dirección, X, Y y Z, ¿sí? Los sentidos los suponemos y finalmente cuando resolvamos vamos a encontrar sus verdaderos valores, ¿no? Entonces tenemos acá a X, a Z y a sub I. ¿Sí? Esas son las fuerzas. Y alguien puede decir, profe, ¿y qué pasa en los nudos E y D? Bueno, a los nudos D y E llegan justamente estas fuerzas que vamos a determinar, que son las mismas, ¿no? Cuando nosotros encontremos los valores de las fuerzas en los cables BD y BE, vamos a encontrar estas fuerzas, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo en libertad de la barra. Hacemos, bueno, ustedes consideren que esa es la barra PD, acá está el punto B. Colocamos todos los datos y las incógnitas. Bien, y nos están faltando las reacciones. En X, en Y y en Z, ¿sí? En las tres direcciones de los ejes que tenemos como referencia. A sub I, A sub Z y A sub X. Dependiendo del autor, cambia los ejes de referencia, ¿no? En algunos casos el eje vertical es el eje Z, en este caso el eje vertical es el eje Y. Bueno, depende del punto de vista. Ahí tenemos nuestro diagrama de cuerpo en libertad, ¿sí? Diagrama de cuerpo en libertad.
¿Sí? Bueno, ahora sí, ¿qué tenemos que hacer? Si vamos a determinar las tensiones en los cables, ¿no? ¿Qué es lo que harían ustedes? A ver. No se peleen. Como primer medida, quiero conocer las fuerzas de los cables BD y BE. ¿Qué plantearían primero? Sumatoria de fuerza. Sumatoria de momento Ya. con respecto a... Bien, bien. Ya hicimos, por un lado, ¿no? Vamos a colocar el nombre acá, acá. Ya hicimos nuestro diagrama de cuerpo en libertad. Ahora sí ya tenemos todo lo que necesitamos. Como dijo su compañero, sumatoria de momentos con respecto a la rótula en A. Yo sé que ahí el momento es 0, es una rótula y me anula los momentos de las 3 reacciones en A. Por lo tanto, tengo que vamos a plantear el momento de esas fuerzas, de todas las fuerzas que tenemos a la derecha del punto A, ¿sí? Que producen momento. Recuerden que esto es vectorialmente, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es calcular el momento de esas fuerzas de forma vectorial, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos conocer? Primero, conocer entonces F, B, E de forma vectorial y F, B, D de forma vectorial, si no, no lo puedo hacer. Esto quiere decir que necesito conocer, ustedes se acordarán, cómo encuentro al vector fuerza FBE, ¿sí? Es el módulo de ese vector por un vector U, le vamos a dar nombre BE, ¿sí? Eso es un vector, esto es de forma vectorial. Del mismo modo, acá tenemos ¿sí? Estamos hablando de vectores. Esto es un vector, ¿no? Esto es un vector en I, en J, en K, ¿no? En I, en J y K. Y esto es igual a ¿qué? A ese vector V ¿sí? Expresado vectorialmente en I, vamos a ponerle... ¿Qué quiere decir expresado vectorialmente? Porque como no tengo los cosenos directores, necesito la ayuda de estos vectores que me dan la dirección, actúan en la dirección de la fuerza, o sea, será V en I más V, me voy a quedar corto. Espera. Lo vamos a hacer acá abajo. Así vamos determinando todo lo que nos hace falta, ¿no? El vector V, E, ¿sí? Expresado vectorialmente, es decir, V en I más V en J más V en K. ¿Bien? No lo voy a escribir todo, es todo esto para encontrar el módulo. Esto me va a dar el módulo, perdón, esto me dan los cosenos directores con los que yo voy a multiplicar a este vector fuerza. ¿Me siguen? Para obtener su componente, que es lo que estoy necesitando. ¿Se entiende?
¿Y qué más me hace falta? Esto es para encontrar la dirección de la fuerza, para conocer sus proyecciones. ¿Y qué más me está faltando? Para tomar momento. Hola. ¿Están ahí? Ese tendría que ser la distancia. La distancia, pero en el caso vectorial, ¿qué se usa en vez de la distancia? ¿No? Si yo quiero calcular el momento en el espacio de una fuerza con respecto a un punto, ¿qué utilizo? Coordenadas. Los vectores distancia. Los vectores coordenados o los vectores posición. Es posición. ¿Sí? Entonces, ¿desde dónde hasta dónde? Un vector posición R, ¿sí? A este le vamos a llamar RB, que va desde A hasta B, y un vector posición RC, que va desde A hasta C. ¿Por qué? Porque tengo otra fuerza en el extremo. Y esos vectores son vectores, ¿sí? RB, por ejemplo, ¿a qué es igual? A las coordenadas del punto final menos ¿Sí? las coordenadas del punto inicial. Bueno, entonces, a ver, la coordenada, esos vectores, en este caso los vectores R, tenemos la ventaja de que coinciden con el eje X. Por lo tanto, el vector RB, por ejemplo, ¿a qué es igual? No tiene coordenadas ni en Z ni en Y, solamente tiene coordenadas en X. Por lo tanto, ¿a qué es igual? A 6, 6, el vector RB, a 6 en la dirección Y, ¿sí? Y el vector RC, ¿a qué es igual? A 10 en la dirección Y. Esos son los vectores. Recuerden que J y K son 0. ¿Se entiende? Ahora sí estoy en condiciones de plantear momentos. Y esto me van a dar momentos en X, momentos de acuerdo a sus componentes, ¿no? Yo voy a plantear sumatoria de momentos con respecto al punto A, ¿sí? Ya tengo todos los elementos para plantear momentos con respecto al punto A, ¿sí? Y voy a ver que, de acuerdo a las proyecciones de las fuerzas, porque con esto voy a encontrar la proyección de, con esto, yo encuentro FB en la dirección Y o en la dirección X, voy a encontrar FBE en la dirección J y FBE en la dirección K. Y voy a realizar el desarrollo de este momento. Recuerden que esto es una matriz en el espacio, esto se transforma en una matriz. El momento con respecto a la sumatoria de momentos con respecto al punto A, ¿sí? Igual a 0, es una matriz. Es la suma algebraica de los momentos que producen las fuerzas FBD y FBE con respecto al punto A, más el momento que produce la fuerza de 840 libras con respecto al punto A. Son sumatoria de momentos. Acá tenemos una sumatoria de momentos. ¿Se entiende? ¿Y cómo era eso? El producto de R por F. Producto vectorial, ¿no? Y será RA, no es RA, es RB
RB por el vector FBE ¿sí? Ahí tenemos el momento, ¿no? Tenemos dos fuerzas aplicadas en BE. Y bueno, será el momento de esas dos fuerzas, porque ahí podemos utilizar la resultante tanto en X, en Y y en Z, o en Y, en JK, de esas dos fuerzas, ¿no? FB a esa misma posición RB. ¿Y qué más tenemos? Más el momento que produzca la fuerza de 840 libras. Acá lo voy a poner directamente. ¿En qué dirección? En la dirección K, ¿no? Es un vector, ¿sí? Y está en la dirección K, menos 840 libras. Y de ahí desarrollo cada una de las matrices para obtener finalmente los momentos. Y voy a obtener justamente momentos con respecto a X, momentos con respecto a Y, y de ahí voy a ir despejando cada una de las incógnitas que necesito. ¿Se entiende, chicos? Bueno, eso fue una de las consultas que me hicieron. Cómo se plantea este problema. Resolviendo de forma vectorial. ¿Sí? No sé si lo hicieron o si está el que me consultó. Nadie, che. Bueno, vamos al siguiente entonces. El otro por el cual me consultaron es el 218, el de los engranajes, ¿no? El de los engranajes cónicos. Bueno, vamos al 218. Dice, los engranajes están sometidos a los momentos de par que se muestran en la figura. Determine la magnitud y los ángulos directores coordenados del momento de par resultante. Esto, a ver, déjeme que cambie color acá. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros, ustedes recuerdan que los momentos se representan a través de vectores. Acá tenemos el vector momento M2, que lo tienen ya aquí, y el vector momento M1. Nosotros, al igual que hacemos con las fuerzas, también podemos proyectar esos momentos. ¿Sí? Podemos expresar esos momentos vectorialmente, es decir, el vector M1 de forma vectorial, ¿sí? Será el vector M1 en Y, el vector M1 en J y el vector M1 en K. ¿Y cómo expreso según sus componentes? Es simple, proyectando M1Y o M1X, si ustedes quieren llamarlo de alguna forma. Fíjense que los ejes de los engranajes cónicos están en el espacio. De acuerdo al sistema trazado, están en el espacio y formando ángulos, ¿no? Por ejemplo, el momento M1 está contenido en un plano que no coincide con ninguno de los planos coordenados. ¿Por qué? Porque tenemos verticalmente con el plano XY forma un ángulo de 20 grados, ¿sí? Perdón, con el plano Z, ¿sí? Con el plano Z, con el eje Z y el plano XY forma un ángulo de 20 grados. ¿Se entiende? Y luego con el eje Y, la proyección sobre ese plano XY, con el eje Y forma un ángulo de 15 grados. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si yo quiero encontrar la proyección para poder conocer este vector, expresar este vector vectorialmente, tengo que trabajar con sus proyecciones. Es decir, voy a proyectar M1, primero lo proyecto sobre el plano XY.
para encontrar esta proyección. ¿Lo ven? Para encontrar esa proyección. ¿Sí? ¿Lo ven, chicos? Sí, profe. Entonces, esa proyección, ¿a qué es igual? A las 40 libras. ¿Por qué? Por la distancia en... No estoy calculando un momento. Estoy calculando una proyección de momento. Aquí igual. A ver, vamos, pensemos un poquito. Por el coseno de los 20 grados. Así es. El coseno, si es una proyección, ¿sí? Y este es el vector momento proyectado sobre el plano XY, son los 40 por el coseno de 20 grados. Y si quiero conocer la proyección sobre el eje Y, que es lo que me interesa sobre los ejes, ¿qué me está faltando? Hola. Ahí dijeron en el chat, profe, que el coseno de 15. Coseno que dice, bien, perfecto. ¿Eso en qué dirección sería? A ver, ¿en qué dirección sería? Tenemos que acordarnos que estamos en la dirección Y, ¿no? Luego vamos a calcular la dirección J y luego la dirección K. Si estamos calculando la dirección Y, es el seno de 15 grados, más la proyección sobre el eje Y, serán los 40, por el coseno de esos 20 grados, por el coseno de 15 grados, que es lo que lo que acaban de poner ahí en el chat. ¿Sí? Y si queremos saber la proyección según el eje Z, entonces será, en este caso, fíjense, yo puse más ahí, me acabo de equivocar, porque estamos analizando la proyección hacia abajo, ¿sí? En la dirección menos K, entonces será menos 40, ¿sí? Por coseno de 20 grados, por el seno de 20 grados. Perdón, por el seno de 20 grados, no coseno de porque estoy proyectando sobre el eje Z ahora. Seno de 20 grados en la dirección K, ¿no? Vamos a ponerle los vectores unitarios para que nos acordemos en qué dirección estamos. En la dirección J, y esto borramos. Y esto es en la dirección Y. ¿Me siguen hasta ahí? Ya tenemos el vector M1. Esto vale M1 según sus proyecciones. Para el vector M2, hacemos lo mismo. ¿Sí? M2, a ver, díganme ustedes. M2 está contenido, si ustedes ven bien el gráfico, está contenido en el plano XY. No tiene proyección vertical. ¿Sí? El eje de ese engranaje está en el plano XY. Por lo tanto, no tendrá proyección en la dirección K. ¿Lo ven?
tendríamos ni en J, ¿no? Claro, así es. Entonces, bueno, dígame la proyección, serán los 30, ¿no? Eso es lo que vale el momento proyectado en el eje X para obtener su componente Y. Entonces serán por los seno de esos 30 grados en la dirección Y, más los 30 por el coseno de 30 grados en la dirección J. Y en la dirección K no tengo proyección. ¿Se entiende, chicos? Y Sí, me profe. faltó algo acá. Estoy proyectando sobre el eje en la proyección en X. Si yo considero esta dirección la positiva, esta dirección la positiva y esta dirección la positiva, entonces la proyección Y del momento M2 es menos 30. ¿Se entiende? Recuerden eso. Cuando trabajamos en Entonces, en el espacio, debemos tener en cuenta las direcciones positivas y negativas de los ejes. Digan. entonces la proyección en J del momento 1 sería negativa porque ahí puso positiva. Está del lado de la I negativa, ¿no? La proyección en J 40 por el coseno de 20 por el coseno de 15. No, porque ¿hacia dónde apunta el momento M1? ¿Hacia dónde apunta? Apunta hacia la derecha. Claro. Por lo Entonces, tanto, su dirección es en la dirección positiva. listo. ¿Entienden? Acá estamos analizando a dónde apunta cada uno. Es con lo mismo que pasa con la fuerza. Hacia dónde apunta es hacia dónde nosotros sumamos o restamos. Acá pasa lo mismo con los momentos. Hacia dónde apuntan los momentos, ¿sí? Sus proyecciones van a ser positivas o negativas. Bueno, ahí ya tenemos justamente cada uno de ellos expresados de forma vectorial. ¿Y qué tenemos que hacer? Dice, el problema determine la magnitud y los ángulos directores coordenados del momento de par resultante. Tenemos que determinar el par resultante, MR. ¿Sí? El momento resultante, ¿a qué es igual? Al igual que nosotros hacíamos con la fuerza, ¿a qué será el momento de par resultante? M1 más M2. Obviamente, de forma vectorial, ¿no? Acomodamos todo lo que tenga I, lo que tenga J. ¿Qué es esto? Todo lo que tenga J y todo lo que tenga acá. Y sumamos, ¿sí? Sumamos vectorialmente. Todo lo que tenga I, todo lo que tenga J y todo lo que tenga acá. Y eso me va a dar el momento resultante de forma vectorial. ¿Se entiende? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Esto me dará M R en I, M R en J y M R en K. Sus componentes. Estas son las componentes del momento resultante en X, en Y y en Z. ¿Sí? Y bueno, finalmente, ¿qué hacemos? Si yo quiero conocer los ángulos directores, ustedes recordarán que el coseno de alfa, que era el coseno director, ¿sí? Era, cuando nosotros usábamos fuerzas, ¿no? La componente En I. en X, ¿no? En este caso será la componente en Y, ahora te entiendo, ¿sí? Claro, sí. Sobre, ¿qué cosa? El módulo del vector, que es lo que acabamos de encontrar, ¿no? Como el módulo es la raíz cuadrada de, para encontrar el módulo. Acá esto es forma vectorial, ¿no? Esto es vectorial, y esto es el módulo. ¿Me siguen?
Bueno, entonces, ¿cómo encontramos la componente, el coseno del ángulo directo? Ah, sí, el coseno del ángulo beta será la componente en J sobre el módulo del momento resultante y el coseno en Z o gamma, ¿sí? La componente en K sobre MR. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Lo ven difícil? ¿A ese lo veían difícil? No, solo hay que tener cuidado con el tema de la descomposición de los ángulos y eso. Es simplemente interpretar. Recuerden, hay que interpretar. Si lo leen una vez, léanlo 2 veces, léanlo 3 veces, la cantidad de veces que les sea necesario para poder entender hacia dónde apuntan. Bueno, no sé qué hora es. Esas son las consultas que recibí. ¿Sí? ¿Tienen alguna otra duda? ¿De reticulados? No, creo que no, profe. Bueno. Profe, No hay- en el parcial, más o menos cuántos ejercicios prácticos vamos a tener? La verdad no sé, pero tengo entendido que serían como 3. ¿Sí? Serían como 3. Van a hacer a resolver, si yo le doy un reticulado, por ejemplo, no le voy a dar que me resuelvan el reticulado completo porque no llegaría, no hay forma. Tal vez se le Claro, pida, mucho tal vez se le cálculo. pida determine una barra por alguno de los métodos. O si yo no le especifico método, ustedes eligen cómo determinar el esfuerzo en la barra, por ejemplo. Bien. Se les pedirá, no sé, encontrar la fuerza en algún cable, va a ser variado porque son varios los puntos vistos, ¿sí? Pero no van a ser, recuerden, la idea no es complicarle la vida a nadie, ¿sí? De todos los temas que hemos visto, hasta reticulados, ¿sí? Hasta máquinas, perdón, hasta marcos y máquinas. Profe, y hay que tener hechos hasta el TP6 para rendir el Sí, parcial. tienen que tener hasta los trabajos prácticos número 6. Eso es lo que se exige como condición para que ustedes puedan estar regulares, ¿no? Y participar del parcial. ¿Sí? Eso Profe, ahí es lo que tengo, se exige. Es una exigencia, ¿sí? Es una exigencia nada más para, de alguna forma, obligarlos a ustedes a que sigan el práctico. ¿Tá? No se les pide la resolución de toda la carpeta, pero sí, por lo menos, que sepan resolver esos ejercicios. Eso implica que ustedes practicaron algo. ¿Sí? Es una mínima ¿Hay exigencia. alguna lista de los ejercicios que hay que resolver? Sí o sí. Los trabajos prácticos. Los prácticos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, los prácticos con todos los ejercicios que están ahí. No. solo los prácticos, no la guía. Solo los prácticos. Yo a ustedes les di guías de trabajos prácticos y les di también trabajos prácticos específicos. ¿Me siguen? Les di guías de trabajo práctico y les di trabajos prácticos específicos. Lo que se exige son los trabajos prácticos específicos. ¿Está claro? Las guías son como el nombre lo indica, guía. Es para que ustedes tengan material, porque por ahí entiendo que por ahí se hace tedioso agarrar el libro, tremendo libraco, dice, no, ya de por sí le agarra fobia. Entonces, para que ustedes no tengan eso, les hago una guía para que ustedes tengan algo de material. Después, el que se anima y quiere, puede profundizar, no hay límite, puede profundizar y agarrar el libro y ponerse a resolver. Pero como sé que eso es complicado y a veces no pasa, incluso no pasa con las guías, no se resuelven completamente, entonces por eso les doy una guía, para que ustedes tengan un pantallazo general de todo lo que se pide. Y lo que se exige son los trabajos prácticos puntuales. ¿Me expliqué? Profe, ahí me
me quedó una dudita nomás del primer ejercicio que hicimos, que era cómo Sí. nosotros determinábamos si la barra estaba con presión o a tracción respecto al punto sobre el que tomamos el momento. En ese. Porque en diferencia con el de los nudos, nosotros teníamos la barra que queríamos sacar, calcular, estaba aplicada al punto, y ahora no. Sí. Y, Bueno, y pero vos cómo acordate. nosotros sabemos si entra o sale del punto. Y bueno, acá está, porque en realidad vos estás analizando esta barra, ¿sí? ¿Y esta barra de dónde sale? De este No se nudo. está viendo, profe. Ah, perdón. Qué raro, a ver, ¿se está viendo? Quedó en el de los engranajes. Ahí. No. A ver, déjeme entonces que vuelvo a compartir. Ahí está, ahora sí. ¿Ahí lo están viendo? Bueno. Sí, ahí sí. A ver. Por ejemplo, la HF y nos parábamos en el punto G para Bueno, calcular los la momentos. HF, vos tenés esta parte. Y esa fuerza HF, ¿de dónde sale? Sale de este nudo. ¿Bien? Sí. Quiere decir que de ese nudo sale la fuerza HF. ¿Entiendes? Entonces, si de ese Ok. nudo, este es el nudo F, ¿no? La fuerza está saliendo de acá. Si sale, dijimos, del nudo, ¿qué implica? Claro, que era tracción. Que hay una tracción. Y fíjate vos que es lógico, ¿no? Vos imaginate este brazo de palanca, ¿no? El brazo de esa grúa. Sí. Vamos a lo físico, a lo real, ¿no? Vos imaginate que, ¿no? Esto es así. Mira, vamos a hacer un grafiquito así grotesco, ¿no? Esta es la grúa, ¿no? Esa es la grúa, ¿tá? Y de acá sale ese brazo. ¿Tá? Así, a grandes rasgos, ¿no? Bueno, qué sé yo, algo así, ¿no? Fíjate vos, el peso, ¿no? Acá este brazo está de alguna forma agarrado, vinculado, sostenido en esa torreta. Entonces, esto con respecto al punto de donde está anclado ese brazo, ¿cómo te imaginas que ese brazo se comporta? Claro, está como que se flexiona, se pandea hacia arriba, sería. Se flexiona. El pandeo es otra cosa, aunque a veces se usa indistintamente, pandeo es otro tipo de fenómeno. ¿Bien? Acá hay flexión. Es decir, este brazo a grandes rasgos, esto se va a tender a curvar de esta forma. ¿Lo ven? Sí. Se va a tender a curvar porque el peso está tironeando hacia abajo y esto al estar fijo acá, ¿no? Esto va a producir una flexión que se curve y es lógico. Entonces, ¿qué le va a pasar a esa barrita F? Para arriba se va a traccionar. Se va a traccionar y es lógico. Es una forma que yo tengo, ¿no? Que yo tengo de corroborar. A ver, esto será prácticamente real y trato de imaginarme el fenómeno. ¿Bien? Ok. Pero bueno, eso quedará en el análisis luego a verificar el verdadero sentido de la fuerza FHF, ¿no? Hay toda una condición, ahí tienen ustedes un montón de condiciones que pueden hacer cambiar lo que uno se imagina. Pero bueno, es lo que yo me imagino que podría pasar para verificar si el resultado es correcto. Bien, chicos. Vamos, profe, buenísimo. El jueves, cualquier cosa, tenemos otra clase de consulta. Háganme llegar qué otras dudas tienen y las planteamos en clase. ¿Sí? Profe, consulta. Sí. ¿Los ejercicios del parcial van a ser del estilo así de la guía de trabajos prácticos? Sí, tal cual, tal cual. Puede estar, miren, imagínense que le sale algo como este, como el de la grúa. ¿Ah? Que tiene que determinar que no sean 3 barras, sea 1, 2,
¿sí? El que conoce los métodos, rápidamente dice acá aplico Ritter o aplico secciones. El que conoce el método. ¿Sí? El que por ahí tenga duda y quizás se tome el tiempo o el trabajo de aplicar nudos, quizás se siente más seguro con nudo, y bueno, pero es recorrer un camino largo hasta llegar a esas barras, porque primero, si tenés que aplicar nudo, tenés que buscar, a ver qué pasó acá, si tenés que aplicar nudos, tenés que ir barra por barra, nudo por nudo, donde vos tengas datos. Recuerden que el método de los nudos exige que en el nudo haya un dato. Si no tengo dato, no puedo avanzar. Ritter permite lo contrario. Yo puedo no tener datos en los nudos, pero sí fuerzas en otros puntos, y al hacer la sección, yo puedo resolver eso, porque rompo el equilibrio y coloco las fuerzas que necesito. ¿Se entiende? Sí. No, lo que veis ahí que por el nudo A no se puede empezar porque no conozco BC y no BC. CA y BA no los Sí, conozco. se podría empezar por el punto A. Pero se por A podría. no, porque no conozco CA y BA no conozco. Sí, mira, vos por el nudo A, mira. Por el nudo A, que, bueno, me salió medio grande el gráfico. ¿Cuál es el único lugar donde tengo datos? El nudo A y el nudo D. El nudo A, ¿sí? el nudo D, sí. Donde tengo datos, ¿no? El nudo A y el nudo D, ¿no? En A, ¿sí? Yo puedo trasladar la acción de la fuerza en A, ¿sí? Puedo trasladar la fuerza en A. No sé por qué se me hace esto cuando presiono el lápiz. Sí, ahí tengo W. ¿Qué tengo? Ahí tengo W. Sí. Tengo las fuerzas que son incógnitas, que no las conozco, ¿no? Sí. Esta es la fuerza. Pero lo que yo digo es que no tengo el largo de esas barras, ni el ángulo. No tengo el ángulo, a ver. Sí tengo las medidas. Tengo la longitud de la barra. Tengo, a ver, tengo ¿Para sacar cuál, profe? las barras AD. A ver, no me puse a hacerlo, pero a ver, yo tengo esta medida, ¿no? Tengo esta distancia, ¿sí? Sí. ¿Para cuál, profe? ¿Qué distancia? Me está faltando una distancia, si quisiera hacerlo por nudo, ¿no? Me está faltando una distancia. Claro, por eso, yo intenté por A, no se puede. Por D, a lo mejor sí, pero tampoco conozco el... No tengo la inclinación. Esta distancia no la puedo conocer. Claro, porque me está faltando las longitudes en este sentido. Si yo tuviera hecho para no calcularlo por el método ese. Claro. Exactamente. Y por ejemplo, si yo tomo D, conozco la tensión del cable que va hacia la izquierda y abajo, digamos, lo conozco. También Sí. conozco la dirección, todo. Pero En para D, la derecha no conozco. A ver, en D, si yo quisiera empezar por D, en A, bueno, no puedo empezar por A. Bueno, por eso la idea es justamente, ¿no? Que uno ya conozca los métodos y qué es lo que hace falta, ¿no? En este caso, si quisiéramos arrancar por nudos en A, nos están faltando esa distancia, ¿no? Y si quisiéramos arrancar por D, ¿qué tenemos? Tampoco se puede, porque tengo el Tengo la distancia, tengo esta distancia, ¿sí? Esa distancia es 1,5. Sí. A ver, lo vamos a hacer inclinado como está para entenderlo mejor. ¿No? Vamos a suponer que ahí conozco esa distancia, ¿cuánto vale? 1,5. Conozco esta distancia,
que vale 1,2. Si yo quisiera arrancar, esto es D, ¿qué tendría que hacer? Bueno, tengo el radio de la polea. Es que lo que no tengo es, o sea, yo sé que para la derecha de D, la que va para A, sí tiene 5 kilonewtons, porque es la misma fuerza. Yo no conozco el ángulo. Sí, no conozco el ángulo de esta fuerza. No conozco ese ángulo con la horizontal. Conozco el otro, este sí lo conozco, que son esos. El que va para el otro lado, profe. Sí. De D hasta. Sí, El que va de D para A, no tengo cómo saber. Este ejercicio está hecho justamente A propósito, para que nadie lo busque hace por nudo. Claro, exactamente. Pero bueno, ahí está, ¿no? Si se conoce el método, ahí nomás uno se da cuenta y dice, me falta esto, no lo puedo hacer. Entonces tiene que recurrir sí al otro. Hay algunos, obviamente, ¿no? Este es un ejercicio más, pero uno puede después combinar. Uno mira el ejercicio y dice, a ver, ¿qué datos tengo en este punto? ¿Puedo hacerlo por esto? No, no puedo. Listo, voy a recurrir a otro. Todo depende de qué datos dispongo. ¿Sí? Ahí, bueno, está hecho este ejercicio para resolverse por secciones y no por nudo. Profe, una consulta. Sí. Como para ver lo de las barras nulas, uno siempre tiene que empezar por lo más simple, digamos, tiene una fuerza y 2 barras, y después ir viendo, digamos, empezar por un punto simple, ir buscando las que se anulan y ir llevando eso a lo más complejo. No, eso es cuando, bueno, estoy en el caso de método, ahí sí es el caso de método de los nudos. De los nudos, sí. Entonces, ¿qué es lo que uno debería fijarse, ¿no? Por ejemplo, no sé, a ver, no se me ocurre un retículo, a ver, por ejemplo, tengo acá. No sé. ¿No? Tengo así, 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 así y así. ¿Sí? No sé, supónganse que tengo una fuercita así, otra fuerza así, qué sé yo. Acá a simple vista, si ustedes le ponen nombre A, B, C, D, etcétera, si ustedes analizan, por ejemplo, sí, la barra AB y la barra BD, ya sé que son nulas. Esas dos barras obviamente no van a trabajar. Forman parte de la estructura por algo, pero por la acción externa no van a trabajar. ¿Sí? Entonces, podemos decir que si dos barras forman entre sí un ángulo de 90 grados, ¿no? Y no hay otra fuerza aplicada en ese nudo, obviamente esta barra y esta barra no trabajan. Aunque yo tengo una reacción aquí horizontal, una reacción, perdón, vertical, ¿no? Esa reacción va a ser absorbida por esta barra y por esa barra. ¿Se entiende? Sí. Esta barra no va a trabajar y esta barra no va a trabajar. ¿Sí? Más o menos uno va viendo rápidamente cuáles serían las barras que no trabajan. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Qué sé yo, si dos barras concurren, este es un nudo, y tengo dos barras, o mejor dicho, 4 barras, ¿no? Por ende yo voy a saber que esta es igual a esta y esta es igual a esa. Cuando forman ese tipo de configuraciones. O también si es inclinado, no sé. Por ejemplo, si A me llegara solamente la que viene de arriba, si no tuviera nada abajo. Claro. ¿Qué pasa? Bueno tu observación. ¿Qué pasa si a este nudo A llega esta barra y estas 3 barras, ¿no? La barra 1, claro, la que llega de arriba sabemos que es nula.
llega esta, la barra 2 y la barra 3, obviamente puedo saber que esta barra y esta barra tienen la misma fuerza, pero esta es 0. Bien, es válido también. ¿Se entiende, chicos? Cada reticulado, bueno, tiene su análisis y es bueno poder analizarlo, verlo y ayudarnos de este tipo de reglitas para no perder mucho el tiempo. ¿Puede volver, profe, al ejercicio de la rótula para sacar una foto? Al ejercicio de la rótula, a ver, a ese. Ese, gracias. Les subo este PowerPoint, ¿tá? Pero saque si quiere. Una pregunta rápida, profe. ¿Se puede usar cualquier método para resolver? O sea, por ejemplo, el equilibrio de partículas, ¿podemos usar matrices? ¿O hay algún problema? ¿De qué depende eso? De los datos que me dé usted, pero podemos, digamos, resolverlo por el método que nosotros querramos. Digamos, si es encontrar el esfuerzo en un cable, cuando hablamos de equilibrio, y tener que aplicar las ecuaciones de equilibrio, no hay otro. Ahora, si vos te referís a cuándo aplico resolución matricial o vectorial y cuándo no, depende de la configuración. Yo les había dicho en uno de los ejercicios que resolvimos que si tenemos todas fuerzas verticales, todas fuerzas horizontales, no hay fuerzas inclinadas, ¿sí? Tenemos un sistema espacial, pero tenemos todas fuerzas que son paralelas a los ejes, ¿no? Es más simple la situación. Directamente no hace falta aplicar resolución vectorial, ¿sí? Porque es directamente el producto de la fuerza por la distancia. ¿Cuándo aplicamos resolución vectorial? Cuando nosotros tenemos fuerzas inclinadas, cuando hay ángulos, ¿sí? Entonces ahí aplicamos la resolución vectorial para poder trabajar con las coordenadas, ¿no? Con los vectores posición que nos definen justamente los cosenos directores de esa fuerza para poder encontrar esas componentes. ¿Sí? Entonces, Sí, profe, se entiende. si son todas fuerzas verticales, fuerzas horizontales, no hay fuerzas con ángulos, directamente lo puedo hacer desde el punto de vista escalar, dicho de otra forma. Aplico vectorial cuando tengo fuerzas inclinadas, fuerzas en el espacio. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ahí recurro a la ayuda de los vectores unitarios y de los vectores posición. ¿Queda claro, chicos? Bien, profe, muchas gracias. Bueno, chicos. Profe, Sí. yo estuve tratando de hacer recién el de la grúa que vimos al principio y tengo una pregunta porque cuando quiero sacar la fuerza GH o HG, no sé por qué, depende de dónde tome la fuerza, en qué punto, digamos. Y si la tomo desde, tipo, si la fuerza está, porque siempre la tomo como si fuera tracción, pero si la tomo aplicada en G o si la tomo aplicada en H, tipo, todo eso como que no me da siempre lo mismo. No sé por qué. Porque yo hice el principio, tomé, bueno, la fuerza la apliqué en G, el momento hice momento en G para Es sacar. que la fuerza, vos estás trabajando con, a ver, vos estás trabajando con este lado, ¿sí? No estás trabajando con este lado, no podés aplicar la fuerza FHG en H, tenés que trabajar con la fuerza No, sí, claro. No, ahí estaba diciendo que yo apliqué primero, o sea, saqué la fuerza FH, después saqué la fuerza GI, las dos me dieron bien sin problemas. Pero cuando quiero calcular la fuerza HG, primero hice el momento en F y no me da. Sí. Y después Pero la probé de fuerza hacerlo en I y sí me dio. Pero la fuerza Entonces, está aplicada acá, ¿verdad? Claro, aplicada ahí en los dos casos. Porque vos estás calculando esta distancia. Claro. ¿Sí? Porque el tema es que como tengo todos momentos antihorarios. Y bueno, ahora vos estás aplicando el momento, ¿dónde me decís? Ahora, si yo lo aplico en F al momento. No. Ah, sí. O sea, cuando calculas en I, me decís que te dio. ¿Sí? Si lo calculo en I, me da bien.
Pero si lo calculo, porque en I, ahí tengo, Recordá digamos, que al tomar momento con respecto a I, calculaste distancias, y ahora cuando calculas momento con respecto a F, calculas otras distancias, ¿no? Son otras no, sí, distancias. sí, 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 me vale. Bien. Porque, o sea, digamos, cuando yo calculo en I, tengo una sola fuerza, que es la fuerza del peso, que es negativa, por así decirlo. Entonces, cuando yo le resto todas las otras, me queda el valor. Pero en cambio, si yo calculo un momento en F, por ejemplo, tengo solamente una fuerza que es positiva, que sería los 5 kilonewton, digamos, de la soga. Momento antihorario. Claro, es el único que es momento antihorario, creo, ¿no? ¿Sí? Son los Sí, 5 porque los otros son kilonewton. todos horarios. Entonces ahí me da como menos 20 la respuesta, en vez de ser como que me cambia el sentido de la fuerza y me dan 20 en vez de ¿Y el darme 4. módulo? ¿Y el módulo? ¿Cómo? ¿El módulo cuánto te da de la fuerza? Me da 20, algo. Y tiene que dar FH. 4,1. Y tal vez, a ver, en el planteo, te podés estar equivocando en el planteo. Puede ser, o sea, porque yo hice 5 kilonewtons por 1,5, que es la distancia que hay desde la distancia vertical. Eso. Sí. Más, no, a ver, para, menos 5,5 kilonewtons, ¿no? Después el peso, esta distancia está bien calculada, esta distancia de 2. Perdón, como menos 5 kilonewtons, yo le puse más porque lo estoy tomando como si fuera en la regla de la mano derecha. Bueno, son convenciones. ¿tá? Por eso. Bueno, estoy tomando los momentos. Bueno, ahí te da positivo. Bueno, entonces W va a producir un momento negativo. Negativo, claro. Y ahí estoy haciendo. Estoy sumando el 5 kilonewton por 1,5. Y después tener el momento de W por esa distancia de 2. Claro, que tengo. Claro, sí, que yo la tomé. Lo que hice fue, la distancia hice 1,2 por el seno de 35, que es el ángulo que hay entre una vertical que corta en F, por así decirlo, y el lado de la derecha, digamos. Sí. Y eso me da la distancia desde la vertical esa hasta lo que vendría a ser. Tal vez esté ahí el error, en ese juego de distancias, ¿no? Sí. Tal vez ahí esté el error. ¿Cómo habría que hacer la distancia? Porque ahí al punto I es más fácil calcular la distancia. Claro, porque tengo por 3,6 y me da, chao. Le sumo el 1,75. Bueno, acá en este caso, no sé, a ver, vos tenés este ángulo que es conocido. Claro. ¿no? Vos, la distancia que te hace falta es, déjame que me ubique yo ahora. Entonces, hay que calcular esta distancia, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, requiere conocer, ¿cómo podemos calcularlo a eso? Yo, profe, lo separé en dos partes. La primera, saqué el coseno de 30 grados respecto a E. Ahí está, mira, así lo vamos a hacer. Mira, vamos a hacerlo así, mira. ¿No? Vamos a calcular esta distancia, ¿sí? Vamos a calcular esa distancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque conociendo esta distancia, podés conocer esta distancia que me está haciendo falta, ¿sí? Claro. Esta distancia, por ende ya conozco esta también, ¿sí? Sumando estos 1,75, ¿sí? Más estos dos tramos, puedo llegar a conocer esa distancia. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo calcularíamos? Claro, eso fue lo que hice. Eso hiciste. Claro, o sea, digamos, calculé la distancia que... Este tramo, ¿no? Calculamos este tramo. Este tramo, ¿bien? Por este ángulo, o sea, conocemos esta hipotenusa, puedo conocer cuánto vale este tramo. ¿Y qué me queda? Este tramo, que surge de otro triángulo también, que es esta hipotenusa, ¿sí? Proyectada
sobre este lado. Y así obtengo esa distancia. Pero me está quedando este tramito acá. Claro, porque yo calculé, si me paro en E, digamos, tengo la distancia, hago el coseno de 35 por 1,2 y me da la distancia que va desde E hasta B sobre el eje X, por así decirlo. Sí. Y después lo que hice... Hasta B, E hasta B. Ah, bien, sobre, ajá. Y después lo que hice fue, si yo dibujo una recta que esté paralela al eje Y, que corte en F, digamos. Paralela al eje Y. Sí, que corte en F. La distancia que hay desde esa recta. Recta, decís vos. Claro, desde esa recta hasta el punto E, por así decirlo. Sí. Sobre el eje X, ¿no? Sí. Esa distancia se puede sacar porque es muy complicado esto así de distancia. Sí, sí, pero, hay muchas líneas. Sí. Pero no está mal tu análisis, es jugar un poco ahí con eso. Pues yo tomé el ángulo que está entre la barra FE y la barra y la perpendicular esa que dibujamos al principio que corta en F. Que ese ángulo son 35 grados supuestamente. ¿Cuál? Son los el ángulo 35. que está entre la barra FE Sí. y la paralela al eje Y que corta en F. Paralela al eje Y que corta en F, sí. El ángulo, pero si yo sigo la paralela más para abajo, digamos, el ángulo ese no son 35 grados supuestamente, por construcción. Pues por ahí me confundí ahí, no sé. Puede ser, a ver, vamos a borrar un poco de las líneas porque ya me perdí yo también. Bueno, a ver, entonces vamos necesito encontrar esta distancia, ¿no? Esa distancia. Dibuje, profe, la paralela al eje Y que corta en F, o sea, un poco más abajo, digamos. Continúela un poco más, digamos. Voy a cambiar de color porque... Bueno, ¿cuál me decís? La paralela al eje Y que corta en F, hay que continuarla un poco más para abajo. O sea, la paralela al eje Y, es decir... Esa. Claro, y el ángulo que hace esa línea roja con la barra FE, ¿no son 35 grados? FE. Si esto es 35, ¿no? Entonces, esta barra, si esta es paralela, perpendicular con estas, sí, estos son 35 grados. Entonces, si yo hago el seno de esos 35 grados por la barra, no, perdón, ¿cómo es? El coseno. El coseno, claro. No, tampoco. No, tampoco. Claro, ahí está el problema. Una pregunta. Yo estoy haciendo... No, está bien. Perdón. Claro, está bien. Es el coseno, el seno de los 35 grados por los 1,2 metros que hay desde F hasta E. Porque esa es la hipotenusa, digamos. Sí. Y ahí saco la distancia que me falta. Esa distancia del primer segmento, digamos. Ahí se te arma un triangulito. Claro. Y ahí puedo sacar esa distancia. Y después le Está sumo bien, la distancia. está muy bien. Sí. Y después le sumo la distancia que hay entre que saca haciendo el coseno de 35 grados por 1,2 metros también de vuelta. Esa, así.
y después le sumo los 1,75. Está bien, está bien. Y ahí saco toda esa distancia, que me da, ahí quedó. 1,75, está bueno, está bueno. Esta distancia, ¿cuánto te da esa distancia? Y toda esa distancia me da 3,42. 3,42, que es la que reemplazas en W, digamos, claro, ahí. 3,42 me da. ¿Y el resto de la ecuación está igual? Claro, el tema es que si yo por ahí si hubiera tomado los momentos distintos, no, claro, está igual, solo que W solo que por tengo 3,42. el primer término es negativo, todos los términos son negativos menos el segundo, digamos, que es positivo. FHG, HG por 1,2 más FIG. Pero, profe, si usted calcula esto, el sumatorio de momentos en F, la última ecuación, esa no sé si da 4,1. ¿Cuánto te da? No tengo la calculadora. Ahí te digo, porque tenés 5 por los 3,42 menos 5 por 1,5 más el HG era 12,1. 12,1 por 1,2. Todo eso dividido 1,2 da 20,1, y si lo pasas por el otro lado queda menos 20,1 igual a FIH. No, FHG. Ajá. Bueno, y cuando lo planteas en el punto I, sí te da. Eso es lo que me da bronca, porque o sea, yo lo podría plantear en el punto I, pero como yo en la prueba no conozco la respuesta, no puedo saber si lo que estoy haciendo está bien o no, dependiendo del punto que yo lo calcule. Bueno, déjame que lo mastique más tranquilo a ver en qué puede estar. ¿Sí? Pero está bueno el análisis, está bueno. Perfecto. Está bueno el análisis. De eso se trata, ¿no? Como verás, la complicación no se dio en aplicar el método en sí, sino en determinar Claro, ¿no? esa distancia. Profe, yo tengo una consulta ahí en la distancia. Sí. ¿No sería más fácil, viste que, digamos, son cuadrados? Ajá. Entonces, o sea, la distancia esa que va de F a B sería la misma distancia que va de C a E. O sea, esa hipotenusa se podría decir, hacer con catetos. No es la misma porque no es, la barra inclinada no está vertical. Tiene un ángulo. Ah, perfecto. Listo. Si el brazo estuviera a 45 grados, ahí sí te creo y sería más simple. Sería la diagonal, ¿no? Que se obtendría rápidamente por por el seno, el coseno, la tangente de 45 grados. Rápidamente se podría encontrar. Pero en este caso, tiene un ángulo, entonces no es la misma distancia. ¿Se entiende? Sí, perfecto, gracias. Porque habría que calcular digamos, yo después calculando esa distancia por el coseno de ese pequeño ángulo, ahí sí me daría la distancia correcta. ¿Se entiende? Claro. Porque mira, esa distancia, como decís vos, es justamente la proyección, ¿no? Esta distancia es la proyección sobre la horizontal y necesito conocer ese ángulo. Puede ser otro camino también. Encontrar ese ángulo, ¿sí? Encontrar ese ángulo sería otro desafío para conocer esa distancia. ¿Se entiende? Sí. Bueno, queda ahí para que lo mastiquemos un poquito. ¿Ah? Lo analicemos y en todo caso lo vemos el jueves y ahí encontramos qué puede haber ocurrido. ¿Ah? Bueno, chicos, cortamos aquí, no los canso más y no me arruino más la voz.
Continuamos el jueves, siguen practicando, tenemos la última clase de consulta el jueves. Que tengan buen fin de semana y nos vemos. No, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe.